Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las múltiples aplicaciones que tiene. Este tema es el del mínimo común múltiplo. Decimos que un número A es múltiplo de otro número B si el número A es divisible en forma exacta entre el número B. Y un común múltiplo o múltiplo común de un conjunto de números es todo número que sea divisible en forma exacta al mismo tiempo entre todos y cada uno de los números del conjunto. El mínimo común múltiplo, pues, es el número más pequeño que es divisible en forma exacta entre todos y cada uno de los números del conjunto. Para obtener el mínimo común múltiplo de un conjunto de números, vamos a descomponer todos los números al mismo tiempo en sus factores primos, empezando dividiendo entre el número primo más pequeño. Una vez que agotemos el número primo más pequeño que sea posible, pasaremos al siguiente número primo y así sucesivamente entre los números primos subsecuentes hasta que obtengamos como cociente puros unos. Y el mínimo común múltiplo lo formaremos con el producto de los factores primos encontrados. Para ilustrar este procedimiento, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 5, 6, 8 y 10. El número primo más pequeño es el 2. Y puesto que tenemos números pares, iniciaremos dividiendo entre 2. Una vez que agotemos el 2, pasaremos al siguiente número primo. 5 no es divisible en forma exacta entre 2, por lo que no realizamos la división y lo dejamos como tal. El 6 entre 2 nos da 3. 8 entre 2 obtenemos 4. Y 10 entre 2 es 5. Como todavía tenemos un número par, que es el 4, nuevamente dividiremos entre 2. El 5, como ya vimos, no es divisible entre 2, lo dejamos tal cual. El 3 no es divisible entre 2 en forma exacta, lo dejamos tal cual. 4 entre 2 es 2, 5 lo dejamos como está. Puesto que todavía tenemos un número par, que es el 2, nuevamente dividiremos entre 2. El 5 baja como está, el 3 baja como está, 2 entre 2 es 1 y 5 lo bajamos como está. A continuación, como podemos apreciar, tenemos 5 y 3, y ninguno de ellos es divisible entre 2, por lo que ya no realizaremos la división entre 2. Probaremos con el siguiente número primo, que es el 3, y puesto que 3 es divisible entre 3, realizaremos dicha división. 5 no es divisible entre 3, lo dejamos como está, 3 entre 3 es 1, el 1 ya se queda de esa manera, y 5 se queda como está. Puesto que ya no tenemos ningún número divisible entre 3, probaremos con el siguiente número primo, que es el 5. Y 5 es divisible entre 5, por lo que dividiremos entre este número. Y obtenemos puros unos como cocientes, por lo que hemos llegado al final del procedimiento. Esto quiere decir que el mínimo común múltiplo de 5, 6, 8 y 10 es el producto de 2 por 2, por 2, por 3 y por 5. Y esto es igual a 120. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 y por 5, 120. Y esto nos está indicando que el número primo más pequeño que es divisible simultáneamente en forma exacta entre 5, 6, 8 y 10 es el número 120. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo,
consulta los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber cuesta mucho más. Vale la pena esforzarse. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. De esta manera estarás recibiendo todos los días el material que subimos al mismo. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Regálame un like. Hasta la vista.